lo menos. ¿Qué les parece si conversamos con Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, de ese tema y de otros que tienen que ver con el proceso electoral en ciernes? Él ya está con nosotros y yo quiero darle la bienvenida a Iván Lanegra por acompañarnos. Iván, ¿cómo le va? Siempre es un gusto conversar con usted. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches por la invitación. Iván, la República Data el día de hoy ha señalado que 89 candidatos con antecedentes de corrupción aspiran a los cargos regionales de gobernador y vicegobernador. ¿Qué expresa este número, Iván? Bueno, una continuidad, ¿no? Estamos hablando en gran medida de personas que están siendo investigadas por casos que podrían eventualmente derivar en acusaciones sobre corrupción. Y esto lo hemos visto no ahora, sino hace ya muchos procesos electorales, tanto a nivel nacional como en el nivel regional y municipal. Y esto se deriva de dos factores en particular, ¿no? Primero, pues la situación de los partidos políticos y los movimientos regionales, que no son organizaciones sólidas, que permitan filtrar de manera adecuada a los candidatos, como conversamos alguna otra vez. En realidad ya no están preocupados, ¿no?, por escoger militantes responsables con antecedentes absolutamente impecables, sino sencillamente aquellos que les dan más posibilidades de ganar elecciones, sean porque tienen recursos o tienen cierta popularidad en sus departamentos. Y por otro lado, la segunda razón son que las reglas que tenemos tampoco incentivan esos cambios, ¿no? Entonces, esos dos factores, creo, explican esta situación que estamos viviendo. Frente a estos síntomas, estos síntomas de enfermedad, ¿cuál sería el antibiótico, Iván? De pronto pedirle a los ciudadanos en general, a todos, que seamos mucho más cautos en la elección de nuestros candidatos, que sepamos elegir y definir de una forma más fina, estudiando un poquito mejor a cada uno de ellos. Sí, eso es algo que siempre le pedimos a la ciudadanía, pero hay que entender que en muchos casos la oferta, al ser muy mala, limita severamente esa capacidad ciudadana. Entonces, necesitamos desde luego mejorar urgentemente la oferta política, y para eso necesitamos, como digo, tener una nueva mirada sobre los partidos políticos, sobre los movimientos regionales, ¿no? Y ahí esa es una tarea que no va a hacerse en unos cuantos meses, sino seguramente nos tomará años para poder corregir la situación que hoy tenemos. Y para apoyar ese proceso se requieren al menos algunos cambios legales, algunos cambios normativos, pero también nuevas políticas públicas que ayuden a las autoridades electorales, por ejemplo, a fortalecer sus capacidades para ayudar a que los partidos sean mejores en el país. Claro. Entonces, si tenemos un sistema que permite que los partidos políticos no filtren adecuadamente, si tenemos una ciudadanía que elige probablemente con más emoción que razón, ¿no es cierto?, que no revisa bien el currículum de cada uno de los candidatos. Tenemos otro dato de la Defensoría del Pueblo que es revelador. Entre el 2017 y el 2020, las entidades agravadas con mayor incidencia de corrupción en trámite son municipalidades distritales, gobiernos regionales y municipalidades provinciales. Justamente aquellas, Iván, que vamos a renovar en octubre. Sí, y esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es que aquí se da mucha de esta corrupción de pequeña escala, es decir, por ejemplo, desviar pequeños fondos públicos a los bolsillos de los funcionarios, o también las entre comillas comisiones, o sea, coimas, ¿no?, que se cobran por las obras públicas. Muchas autoridades municipales hacen gestiones, por ejemplo, para que sus obras se desarrollen en sus distritos, provincias o regiones, y en ocasiones lo que ocurre es que esas obras están vinculadas con coimas, ¿no? Y ellos reciben parte de esos recursos que deberían estar dedicados exclusivamente a las obras que nos sirvan a todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eso además lo hacen
digamos, asumiendo que el Estado tiene una poca capacidad de fiscalización y que en muchas ocasiones esta, digamos, corrupción va a pasar desapercibida. Pero por otro lado, también ese tipo de corrupción genera un conjunto de vínculos con actores locales que se ven beneficiados de alguna manera por este tipo de situaciones de corrupción. Y entonces, contracorriente lo que muchos piensan, en ocasiones los ciudadanos eligen sabiendo que la persona que está, Sí, señor. digamos, postulando es corrupta o ha tenido problemas vinculados con la corrupción, pero lo elige precisamente porque entiende que es una opción que le podría eventualmente beneficiar con obras, con algún tipo de beneficio concreto, incluyendo la participación en algunos de esos círculos ligados a la corrupción. Iván, tengo un cuadro para compartir con el público que nos está acompañando esta noche aquí en TV Perú, que muestra elecciones 2022, ¿no? Dice candidatos investigados por presunta corrupción a nivel nacional por partido. Claro, en la medida en que es presunta, también la presunción de inocencia debe instalarse, ¿no es cierto? Porque nuestro ordenamiento jurídico así lo supone y lo exige. Nadie es culpable hasta que no se le demuestre. Pero en general, la presunta corrupción a nivel de partidos se muestra en Alianza para el Progreso largamente, 294 candidatos, Somos Perú 275, Avanza País 159, Perú Libre 113, Podemos Perú 101, Acción Popular 100. Muchos de ellos, si no la gran mayoría, con presencia en el Congreso de la República. La fuente, el Jurado Nacional de Elecciones, Fiscalías, Procuradurías Anticorrupción. Iván, no es un número pequeño, ¿eh? No. Ahora, ojo que esos números hay que cruzarlos con la cantidad de candidatos. No todos los partidos presentan el mismo número de candidatos. Tanto a Alianza para el Progreso como Somos Perú son los partidos que tienen un número más grande de candidatos en todo el país. Por esa razón también seguramente el número de malos candidatos es también grande. Claro. Entonces es un problema transversal a todos estos partidos. Y lo otro respecto al tema de que son investigados efectivamente, esa es la razón por la cual pueden postular. Así es. Si estuvieran condenados, evidentemente no podrían legalmente hacerlo, pero como están solamente en proceso, es posible que sean eventualmente electos, ¿no? Entonces, esa es una situación que, como digo, se está repitiendo en muchas elecciones y mientras que no cambiemos la raíz del problema que tiene que ver con el tipo de partido que estamos construyendo, esto va a continuar. Iván, Ángel Unchupaico, candidato a gobernador en Junín, lleva 19 procesos por negociación incompatible, cobro indebido, malversación y nombramiento ilegal. Ha sido presidente regional y 2 veces alcalde. Las pesquisas en su contra corresponden a gestiones anteriores. Yo creo que si gana una persona con estos antecedentes, yo creo que es un golpe muy duro para las personas que en Junín de alguna manera aspiran a tener liderazgos políticos en sus gobiernos locales, en sus gobiernos provinciales, en su gobierno regional, que de alguna manera garanticen por lo menos la lucha contra la corrupción. No parece ser el caso por ejemplo, en este microejemplo, ¿no? Una de las razones también por lo que pasa esto en el nivel regional es que hay una fragmentación muy grande del voto. Eso que hemos visto en la elección nacional última ya pasaba antes en el nivel regional. Es verdad. Es decir, candidatos con pequeña cantidad de votos pasaban a la segunda vuelta regional. Y luego, bueno, la ciudadanía tenía que elegir entre los dos que se presentaban, que podían no tener necesariamente ninguno pues antecedentes impecables, ¿no? Y por el contrario, muchos de ellos con situaciones como las que has descrito. Ahora, sí hay que distinguir una cosa que puede ser diferente en algunos casos, digamos, para también salvaguardar, digamos, situaciones particulares que pueden presentarse. Muchos funcionarios públicos, en particular quienes han sido autoridades, enfrentan habitualmente procesos administrativos que eventualmente pueden llegar a investigaciones sin que haya necesariamente una base para ello, ¿no? Inclusive en ocasiones, cuando alguna autoridad de verdad quiere hacer cambios, una manera típica que tienen los rivales para enfrentar la situación es plantearles demandas, denuncias y de esa manera tratar de presionar sobre su actuación pública, ¿no?
Totalmente de acuerdo con eso. Por eso es que hay mucha gente bien intencionada y capacitada para entrar en el mundo de la política y no lo hace, Iván, porque a sabiendas de lo que acabas de decir tienen el gran temor de hacer 2, 3, 4 años de gestión y terminar luego empapelados de querellas por enemigos políticos que se hicieron en el camino para justamente hacer cambios profundos. Sí, y esa es una dinámica que no solamente ocurre en el Perú, ocurre en América Latina en particular. Es un escenario propicio para ese tipo de situación. La corrupción en particular, cuando ya es sistemática, actúa en contra de aquellos que quieren hacer algún tipo de cambio, ¿no? Y el tipo de denuncias suelen ser una manera de presionar sobre las autoridades para evitar que hagan algún tipo de transformación real en la situación de corrupción que viven sus instituciones. Ahora, el Perú se encuentra entre los países más corruptos de América Latina y esta afirmación no es mía, sino que está medida por Transparencia Internacional. La pregunta es ¿por qué nuestro voto no expresa ese profundo desapego o distancia frente a la corrupción? ¿Tiene que ver con la normalización de la misma, Iván, con habernos acostumbrado a un estado de cosas? Sí, bueno, las encuestas muestran una alta tolerancia de la ciudadanía a la corrupción y tiene que ver por diversos fenómenos, ¿no? Uno de ellos es que para muchas personas la corrupción se ha convertido en una manera de conseguir algunas cosas que de otra manera no obtendría. Es decir, una manera de facilitar procesos cotidianos, y la corrupción de pequeña escala en particular se tolera. La segunda razón por la cual eso también ocurre es porque algunos inclusive reciben algún tipo de beneficio de esa situación de corrupción. De alguna manera, por ejemplo, obras públicas, ¿no?, que finalmente llegan, aunque sea a través de la corrupción, generan algún tipo de reacción positiva ante ello. Y tercero, algo que no podemos dejar de lado, en el Perú todavía hay una cultura patrimonialista muy fuerte respecto al Estado. Es decir, la gente siente que, por ejemplo, tener a un familiar que se favorezca porque una autoridad llega al poder, no es tan malo, porque finalmente estamos acostumbrados a redes de contactos familiares, estamos acostumbrados a redes de compadrazgos, a redes, digamos, informales, y entendemos que precisamente cuando una autoridad llega al poder debe aprovecharse de esas redes y favorecerlas, y eso se acepta muchas veces como algo normal, ¿no?, como algo que así pasa siempre y no hay ningún problema con eso, ¿no? Entonces, esas son unas explicaciones de la tolerancia que tenemos a los actos de corrupción en el país. Iván, ¿cómo evalúas, cómo juzgas el hecho de que muchos de los partidos que hace un año alegaron fraude electoral, que pusieron en duda la institucionalidad democrática, que negaron a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones y a sus funcionarios, con acritud, además con vehemencia, con toma de calles, hoy estén participando de un proceso electoral donde esas mismas organizaciones van a contar votos y van a dar el resultado ganador? ¿Cómo encaja esa coherencia? Sí, a ver, primero hay que dejar en claro, eso además Transparencia fue observador del proceso anterior, que esas elecciones fueron legítimas, ¿no? Y el resultado, no solamente por Transparencia, sino por muchas instituciones internacionales, pues cumplieron con todos los estándares mínimos que se establecen para una elección democrática. Entonces, eso es muy claro. Sí, sí es lamentable que hasta el momento muchas de las voces pues todavía insistan en el mismo tema y que en lugar de hacer una suerte de, digamos, manifestación pública de responsabilidad por lo ocurrido, digamos, intenten pasar la página sin que nada hubiera ocurrido. Creo que sí es un tema de responsabilidad ciudadana, política, el reconocer cuando se hizo algo que estuvo mal y que generó un conjunto de problemas al país. Ahora, independientemente de eso, para empezar, hay el derecho de participar, las instituciones pueden participar. Además, hay que recordar que incluso, esto para, digamos, en honor a la creación de equilibrio, ¿no?, en las posiciones, incluso en un país como, por ejemplo, Venezuela, ¿no?, donde hubo problemas muy serios respecto a las elecciones, la oposición participaba. La oposición participaba porque, claro, finalmente tenía que, pues, ejercer sus derechos políticos, ¿no? Entonces, creo que hay que separar ambas cuestiones. Creo que lo que sí debe exigirse a los actores que
señalaron este tema de la ilegitimidad de las elecciones es que tengan una posición, digamos, distinta, y que además en esta nueva elección creo que están dando también todas las garantías para que se pueda hacer un proceso adecuado. Ahora, también es cierto que hay que hacer mejoras en el proceso. Creo que, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado es que siguen habiendo muchas exclusiones por cosas formales, ¿no? Por temas menores. Es un tema que ojalá haya una conciencia de los congresistas, para empezar, de cambiar esas reglas para hacer más sencilla la participación y también permitir, ¿no?, que más actores políticos puedan tener una participación, y así vayamos cambiando, ¿no?, la situación de los partidos políticos que hemos mencionado al inicio de la entrevista. Claro, es que el origen de mi pregunta, Iván, tenía que ver con que gracias a esa puesta en tela de juicio del proceso electoral, a partir de ahí se deriva un año muy complejo políticamente, sin negar de reconocer la responsabilidad también del Ejecutivo de las cosas que evidentemente hizo mal en ese primer año de gestión. Pero mi sensación es que el proceso que tenemos hoy, desangelado, distante, muy lejano de lo que puede ser una fiesta electoral, creo que estuvo marcado desde el comienzo por esa acusación de fraude que se fue cayendo en el camino. Por eso te lo preguntaba, Iván. Sí, ahora, es cierto que ya antes, inclusive de las elecciones de 2021, ya había habido una mella, ¿no?, en el tema de las autoridades electorales y la confianza en la ciudadanía. Y hay que recordar que parte de eso deriva de lo que vivimos en el 2016. Porque, ojo, la elección del 2021 tiene un antecedente 5 años antes, donde también hubo toda una situación en la cual, digamos, se puso inclusive en cuestión, ¿no?, el buen andar de las elecciones en el país. Entonces se han ido acumulando esos procesos. Y de otro lado, también hay que recordar que las elecciones regionales y municipales, y no es la primera vez que pasa, la situación, digamos, de la ciudadanía recién, ¿no?, empieza a tomar cierta, digamos, dinámica un mes antes de las elecciones. Las elecciones son el 2 de octubre, es probable que este último mes recién empiece a haber una atención de la ciudadanía sobre el tema. Solamente para recordar, ¿no?, inclusive en las elecciones generales, un porcentaje muy grande de personas decide su voto los días antes de la elección, ¿no? Es una cosa, pues, lamentable, y seguramente algo similar va a pasar en estas elecciones. Por último, creo que sí es importante reconocer que más allá de esta situación que hemos vivido, la democracia peruana sigue teniendo en sus elecciones uno de sus pilares, porque es un proceso que fuera del país es muy reconocido como un proceso que se hace de una manera, pues, correcta. Siempre hay cosas por mejorar, siempre hay cosas que corregir, desde luego, pero hay sin duda un paso muy importante que hemos hecho en estas últimas décadas en el país. Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias por tu análisis. Hasta pronto, Carlos. Iván La Negra, secretario general de Transparencia, ha estado con nosotros en el programa, ha estado con nosotros en Rimanchik. Y como cada noche siempre nos gusta, junto a ustedes, hacer algo de memoria y mostrarles algunas fotos que nos